Chicos, feliz día para todos. Empezamos la clase. Nadie me dice que ya estamos grabando. Vamos a la presentación entonces. Bien, muy bien. Bueno, entonces, hoy el tema que nos toca, traumatismo craneoencefálico. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, es una lesión mecánica. Particularmente va a comprometer obviamente la cabeza, traumatismo craneoencefálico, pero hoy en día se le llama de esta manera. ¿Sí? Por más que sea largo, difícil de atender, porque lo que más nos va a interesar, lo que está dentro de la cabeza, que es el encéfalo, y su posible afección. Este es un motivo de consulta muy, muy frecuente, ¿sí? Entonces lo he puesto y lo vengo sosteniendo hace tiempo, como uno de los temas dentro de las especialidades médico-quirúrgicas, de las ciencias neurológicas. Los contenidos, ¿sí? ¿Cuál es la definición que le acabamos de dar? Las clasificaciones. La epidemiología, poquito vamos a hablar, pero bueno, sepan que son más los de género masculino, ¿eh? Edad media de la vida, y eso trae como consecuencias muchos compromisos para económicos. ¿Sí? A veces me interrumpo así porque escucho que alguien quiere entrar y voy habilitando el ingreso. Vamos a hablar muy poquitito de esto, lo que son las lesiones primarias, de lo que son las lesiones secundarias, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de cuáles son los métodos complementarios que vamos a usar y que, en el trauma craneoencefálico. De la fase prehospitalaria o la fase hospitalaria, esto se los dejo para que lo busquen. ¿Eh? Y del traumatismo de cráneo en niños, prácticamente muy poquitito vamos a hablar. No sé si hablaron algo con el doctor Salías el año pasado. Bueno, una de las formas de evaluar al trauma, como ustedes conocen, es saber el sensorio. Los dejo mirando esto mientras acepto a Gustavo. Volvemos acá. Bueno, seguimos entonces. Cuando tenemos la escala de Glasgow, como ya lo hemos charlado, ¿sí? Nos damos parámetros que vamos a tomar en cuenta: la apertura ocular, la respuesta verbal y esto, la mejor respuesta motora. Generalmente, cuando estamos en las clases presenciales, uno charla un poquito, empieza a hablar de esto, y lo primero que uno en general les propone es un caso de, por ejemplo, un muchacho que viene en moto, que choca contra un auto, que vuela a distancia, cae, y cuando lo van a encontrar, el paciente solamente puede verbalizar, ¿sí? Está con los ojos abiertos, y cuando llega al hospital el paciente no se puede mover en absoluto. Entonces, uno les pregunta cuál es el Glasgow del paciente, ¿sí? Así que piensen un poquitito en eso. Mario, ¿te puedo hacer una Sí, consulta? sí, cómo no, por supuesto. Soy Aldana. Hola. Aldana, ¿cómo te va? Bien, en nuestro grupo, en mi grupo va, surgió una duda con el tema de la escala que la paciente presentaba, que localizaba a nivel motor, ¿no? Localizaba Ujú. el estímulo doloroso, pero a la vez en los miembros superiores no tenía respuesta motora. Entonces no sabíamos si teníamos que contar los dos puntos o cuál de los dos en ese caso hay que contar. Eh, bueno, básicamente es lo mismo del caso que les acabo de explicar. O bien, después que terminamos la presentación, vamos a los casos específicos. Pero
Lo mismo que vos me estás diciendo es lo que estamos planteando en este momento. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la mejor respuesta, ¿sí? El caso que les estoy mostrando es el caso de un paciente que está cuadripléjico. Entonces muchos me dicen, pero la parte motora no la podemos evaluar. Entonces el paciente sobre 15 va a tener tanto, va a tener 10, pero sobre 15. Y cuando vamos a la clasificación, que es lo siguiente que está en la siguiente diapositiva, ¿sí? Esto que estamos acá. Ustedes están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Bueno, si en algún momento se corta o algo por el estilo, avísenme. Yo tengo el celular al costadito como para ir mirando, pero lamentablemente no me está mostrando lo que estoy mostrando. Así que yo sé que hay un tiempo de delete de demora entre lo que yo presento y lo que aparece. Entonces me quise ayudar con el celular, pero en este momento no me está sirviendo. Y como esto está grabado, no quiero dar más vueltas con el tema. Bueno, esta es una forma de manejo del TEC basado en Glasgow. Como estábamos hablando hace un ratito, ¿sí? Nosotros podríamos decir que si estuviese un Glasgow de 10 del paciente sería un trauma de cráneo moderado. ¿Está bien? Y acá lo que nosotros tendríamos es un paciente cuadripléjico con un trauma de cráneo leve. Entonces, ¿cómo interpretamos el tema? El tema es que es la mejor respuesta motora. Entonces, al paciente uno le da órdenes, ¿sí? Y volvemos a la anterior, y le dice, abrí y cerrar los ojos, abrí y cerrar la boca. El paciente va a hacer eso, por lo tanto, me está obedeciendo órdenes, por lo tanto, el motor tiene 6. ¿Sí? Entonces, ese paciente tiene un Glasgow de 15 sobre 15, no 10 sobre 15. A veces es difícil de interpretarlo. El tema es que ustedes no están buscando foco neurológico, ustedes en ese momento están buscando sensorio del paciente. Ustedes desde las escalas de Glasgow están evaluando el sensorio, ¿sí? Y esta escala particularmente se hizo para trauma, ¿sí? Entonces, muchas veces a ustedes les van a presentar esta escala y uno la mira y dice, ah, es una tontería, la pego en la pared o hoy en día me la llevo en el teléfono. El tema es que después uno tiene que ir dándole aplicabilidad, ¿sí? Y lo que tiene de bueno es que esta escala, hecha por varios observadores, ¿sí? Aplicada por varios observadores, tiene una respuesta bastante repetitiva. Entonces, se puede, digamos, comunicar entre paciente, entre médico y médico, entre instituciones, que el paciente tiene una escala de Glasgow tal, y en realidad eso tiene bastante certeza. Entonces es una muy buena forma de determinar cómo está el paciente. Entonces, si volvemos a la diapositiva donde tenemos el esquemita, ¿sí? Esto es un algoritmo de qué hacer ante los diferentes, digamos, tipos de trauma. Entonces, podemos dividirlo en grave, moderado, ¿sí? O leve. Leve, hoy en día es el 14 y 15. Van a leer en muchos lugares que el 13 estaba incluido en los leves. Hoy en día, ¿sí? El 13 es de los moderados. Es de 9 a 13, entonces, moderado, menor o igual a 8, TEC grave. ¿Está bien? Dentro de los TEC moderados, y esto lo digo por experiencia, no es lo mismo tener 9-10 que tener 12-13. ¿eh? Y eso es importante. Y lo otro que también hay que tener en cuenta que no es lo mismo en la fase hospitalaria que en la fase prehospitalaria o habiendo pasado unas horas dentro del hospital, ¿no? Esto va cambiando, lo que les quiero decir que es dinámico y eso lo vamos a tratar de ver cuando veamos los casos, ¿sí? Bueno, pero siguiendo sobre el tema, ¿sí? Vamos a empezar con los traumas de cráneo leve, pasamos a la próxima diapositiva, ¿sí? Entonces, en el traumatismo de cráneo leve, uno va a hacer toda evaluación neurológica,
el ABC tiene que estar limpio, ¿sí? El A, ¿sí? De vía aérea, collar cervical, ¿sí? La B de la ventilación del paciente tiene que estar respirando, ¿eh? Uno con todos los signos vitales, digamos, puede ver el ABC del paciente. Las otras parámetros que uno toma en cuenta para empezar con el punto D, que es la evaluación neurológica, es que el paciente tenga una temperatura mayor a 35 grados. De lo contrario, esa evaluación neurológica, que no significa que no hay que hacerla, pero no tiene la validez de, digamos, un paciente con temperatura adecuada, ¿sí? Uno tendrá que calentarlo, ese paciente. Y otro tema que habitualmente uno lo que tiene que hacer también es que se esté normoglucémico. ¿Eh? Bien, una vez que uno hizo todo esto, ¿sí? El punto neurológico, nosotros vamos a mirar todo lo que estuvimos viendo cuando es el paciente vigil, ¿sí? Una evaluación neurológica rápida, ¿sí? Y lo que nos vamos a plantear es si vamos a hacer o no una tomografía de cerebro, ¿sí? Para ello hay ciertas indicaciones, ¿sí? Entonces, hay varias escalas de riesgo de injuria cerebral. Ustedes, si se ponen a leer, van a ver que muchos pacientes con traumas 14-15 que ingresan en la guardia del hospital, el 1% o el 0,5% de los casos tiene algún tipo de lesión intracraniana y algunos de ellos ameritan una cirugía. Y entonces hay varias escalas o varias, digamos, parámetros que se toman. Hay una de Canadá, hay una de una ciudad eh, de Estados Unidos, que nos muestran que si el paciente no tiene ninguno de estas banderitas rojas o signos de alarma, es como que uno le puede dar menor trascendencia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos aceptar que el paciente esté con dolor de cabeza si se golpea la cabeza, ¿sí? Podemos aceptar que tenga mareos, alguna lesión en cuero cabelludo, pero por supuesto no puede estar con un dolor de cabeza que se está agarrando la cabeza o gritándoles, mire muchacho, algo pasa dentro de mi cabeza. Si bien puede haber gente exagerada, es importante tomar en cuenta esos parámetros, digamos, para uno decidir si tiene o no que hacer una tomografía. Y cuando estamos en los traumas de cráneo leves, si bien habrán leído que en el politrauma, digamos, hay 2 horas de oro donde uno tiene que hacer todo, digamos, también sepan que si uno hace una tomografía demasiado temprano, es posible que nosotros no encontremos daños que después pueden llegar a aparecer. Bien, entonces siguiendo, ¿eh? He tenido algún caso, y por eso acá les aparece el LNA, que es nota del autor, digamos, en el que pacientes que ni siquiera perdieron el conocimiento y que han tenido alguna lesión significativa. Y algún paciente de estos he tenido que operar también. Este, Así que es para tener en cuenta el tema de los traumas de cráneo leves en el hecho de las indicaciones o no de tomografía. Acá hay un listadito bastante interesante, ¿sí? Entonces uno tiene que considerar la tomografía en el caso de cuando hay cefalea intensa, como les decía, vómitos persistentes, a veces sin cefalea y vomita, vomita y vomita el paciente, es como para tener en cuenta. Con el tema de la pérdida de conocimiento, hay muchos pautas de cuándo darle importancia y cuándo no. Hay algunas normas donde dice parte de conocimiento y ya va a tomografía, y entonces el paciente ingresa y como les decía, va directamente a la sala de tomografía, cuando uno podría revisarlo y evaluarlo correctamente,
y no malgastar un recurso innecesariamente. ¿Sí? Como lo pueden ver acá, la amnesia del episodio es digamos, un equivalente de la pérdida de conocimiento. La presencia de foco es terriblemente rara. Yo la verdad que en años que he estado evaluando pacientes con trauma de cráneo, el foco es muy difícil de encontrarlo y que sea marcador. El tema de la cefalea intensa y de los vómitos sí, pero bueno, está escrito en los libros y esto uno lo pone, mm, este, lo deja sentado. El tema de las intoxicaciones es un tema donde el punto siguiente que dice dificultad para la observación, precisamente apunta a ello. Cuando un paciente está alcoholizado, cuando un paciente tiene algunas dificultades, como por ejemplo un horario nocturno, que todos sabemos donde los controles no son los mismos que en los horarios diurnos, acceso a hospitalario dificultoso. Por ejemplo, si ustedes lo den de alta al paciente y se vaya a 45 o 60 minutos porque no tiene del hospital, ¿no? Porque no tiene otro lugar donde vivir o donde quedarse. El tema de cuando aparecen cambios conductuales, e impiden valorar el sensorio. Entonces estos tres puntos son prácticamente los mismos, de cuando nosotros no vamos a poder seguir el sensorio del paciente adecuadamente, la indicación de tomografía hay que hacerlo. Bien, y después hay otros apartados donde uno toma en cuenta algunas cosas del accidente. Por ejemplo, caídas de camas cuchetas, caídas de paredones, ¿sí? Y después los parámetros van a cambiar. Algunos hablan de 1,20 m, otros hablan de 1,50 m, otros hablan de 1,80 m. No se ponen de acuerdo claramente. ¿eh? El tema de la velocidad del accidente también va cambiando. Algunos hablan de más de 60 kilómetros. Vieron que la mayoría de los videos donde nosotros vemos cómo se deforman los autos y demás, eso lo calculan a 60 kilómetros por hora. Obviamente cuando hay un muerte de un acompañante, un accidente con varias víctimas dentro de un automóvil y uno de ellos falleció, el resto debería plantearse el paso por tomografía. Pero de nuevo, no hay que salir corriendo para la tomografía, sino usted tiene indicación, antes de irse del hospital va a tener la tomografía hecha. El tema del despedido o del atropellado también es un parámetro a tener en cuenta. ¿eh? Y después siempre está la discusión de si sirve o no sirve las radiografías simples. Y dentro de los, digamos, controles habituales de imágenes, en general uno hace la radiografía cervical perfil, ¿sí? Cosa que también está en controversia en este momento y en revisión, pero bueno, si uno la va a indicar, uno puede indicar una radiografía que se llaman cráneos cervicales, ¿sí? Donde me va a mostrar el cráneo, me va a mostrar la columna. Y es uno de los temas donde también en pediatría uno, digamos, se plantea mucho el uso o no de la radiografía simple de cráneo. ¿eh? En la gran mayoría de los trabajos este, que uno pueda evaluar, lo que les va a decir es que no es necesario hacerlas. Bien, entonces, en el caso que hayamos decidido de no hacer la tomografía, ¿sí? Nos vamos a plantear el tema de si es necesario o no un control de 24 horas en ese paciente, ¿sí? Y nos vamos a plantear en qué momento le vamos a dar el alta. ¿Sí? No hay una absoluta certeza de decir cuándo se debe hacer, hay que aplicarlo a cada uno de los pacientes, pero cuando se vaya de alta ese paciente, una de las cosas que tenemos que hacer es darle las pautas de alarma. ¿Sí? O sea, que no solamente le tenemos que decir, bueno, señor, usted se puede ir, sino que uno le tiene que explicar que a veces
las lesiones aparecen a las 24 o 48 horas, y bueno, tiene que saber que tiene que volver. ¿Mm? Vuelvo a admitir a alguien, ya seguimos. Bueno, y esto entonces son las pautas de alarmas. El dolor de cabeza, como habíamos dicho, si es algo simple, y lo tiene el paciente cuando se va del hospital, bueno, que siga de esa manera, no es una pauta de alarma. Ahora, si empieza a aumentar y el paciente no le cede con algún analgésico y empieza a vomitar y es necesario a veces volver, y como vamos a ver, en ese caso nosotros le vamos a hacer la tomografía, ¿sí? El otro tema es la somnolencia, los cambios conductuales. Siempre la pregunta de todo es, ¿lo dejo dormir o no lo dejo dormir? El tema uno lo plantearía desde si el niño, que la mayoría de las veces son los chicos los que se duermen, digamos, dejarlo que se duerma. Pero media hora, a la hora, andar despertándolo. Lo mismo si está en el hospital. La observación del sensorio es importantísimo. En general, uno cuando escribe las indicaciones, es cada 2 horas el paciente tiene que ser evaluado. ¿eh? Eh, y el otro tema también de las convulsiones, como el foco neurológico. Tremendamente raro, yo la verdad que no he visto muchos. Este, También he visto convulsiones en pacientes que han sido con traumas leves, que después uno le termina haciendo la tomografía y no tiene nada. Pero bueno, es una de las indicaciones, está documentado en todas las bibliografías que vayamos a revisar. Y cuando uno da de alta, ¿sí? Uno acá escribe mayores de 40 años. Hay que tener en cuenta la posibilidad de hematoma subdural crónico, que esto puede estar a 10, 15, 20 días, un mes después de un trauma, y uno avisándoles que puede estar pasando, si aparece sintomatología o ahí sí aparece foco, trastornos de la marcha, que el paciente vuelva. En general son pacientes más añosos y en general están asociados con alcoholismo. Cuanto digamos, esté presente el antecedente de alcoholismo en pacientes menores, puede aparecer el hematoma subdural crónico. Será el 1%, será el 0,5%, pero bueno, si uno avisarle no está de más. Y recordar que el que se golpeó en la cabeza muchas veces puede haber golpeado alguna otra parte del cuerpo y no está de más avisarle de otros posibles compromisos. Cualquier sangrado, en cualquier cavidad y demás. Bien, si alguien me quiere interrumpir, Yo tengo una pregunta. sí, dale. Sí, entonces cuando no decidís no taquear al paciente, el control se hace, El o sea, verbo el taquear no tratamiento, existe, les aviso. ¿cómo? Sí, que el verbo taquear no existe. Claro, bueno, si Pero no está le... bien, está bien, está bien. Igual nos entendemos. Sí, el control, siempre se hace control 24 horas No, internado viste que hay o un signo de se... pregunta. Hay un signo de pregunta. Lo que pasa es que en algún momento la bibliografía anglosajona eh, se pone mucho énfasis en el tema económico. Entonces, se fijan cuánto vale más si tener al paciente internado 24 horas o hacerle una tomografía. Y la idea era hacerle una tomografía y mandarlo a la casa. Ujú. Era más barato, ¿sí? Y estoy hablando de años 90, cuando en Argentina conseguir una tomografía era bastante dificultoso. Nosotros leíamos en ese momento, yo estaba en la residencia y uno leía literatura anglosajona y ya les decía que la tomografía al final de cuentas era más barato que tener internado al paciente. Pero bueno, las controversias siguen continuamente. Habrá que analizar cuando uno está trabajando en algún lugar cómo lo están haciendo y qué pautas utilizan para seguir o no hacer este, la tomografía. ¿Se Bien. entendió eso? Sí, sí, sí. Y cuándo controlarlo. Bien. Lo mismo. Hay, algunos, por ejemplo, hay gente que ha venido a hablar acá al hospital, ha dado unas charlas hermosísimas y demás,
pero les dicen que un paciente tiene que estar internado 48 horas para estar seguro de que no tiene nada. Y la verdad que no es así. Digamos, estarían los hospitales llenos de chicos y de pacientes observándose. No tiene mucho así de... Mario, yo tengo Sí, una pregunta también. sí, sí. Lo último que dijiste de que habían recomendado internar pacientes. Si uno tuviera que decidir internar al paciente, ¿hace priorización, digamos, sobre algún rango etario en específico? Porque yo, por ejemplo, a niños o lactantes y adultos mayores, más allá de que sea un traumatismo leve, por ejemplo, yo los dejaría internados en observación. Es que es muy probablemente, por ejemplo, si hay un paciente que está anticoagulado, es una de las cosas a tener en cuenta. ¿Viste? Un trauma, qué sé yo, no sé, se cayó de escalera y vos a veces no sabés si golpeó la cabeza o no se golpeó la cabeza. Sin Claro, embargo, esos pacientes tienen que estar o con muy buenas pautas de alarma. También el otro que te fijas es el medio que tiene el paciente. Si el paciente va a estar solo, si el paciente va a estar abandonado, si la gente entiende lo que está pasando, si lo podés mandar a la casa en observación o lo tenés que dejar internado o lo tenés que hacer una tomografía. ¿Sí? Porque acá estamos hablando de TEC, pero muchas veces, ustedes habrán visto en los casos, yo les pongo TEC puro. Es para tratar de hacerlo didáctico, y no y seguir una línea, digamos, de explicación, pero los pacientes varían totalmente. Entonces hay que tener mucho ojo con este, catalogar o encerrar un paciente como que solamente es de un traumatismo de cráneo. Pueden tener otros motivos. Obviamente en los lactantes, a ver, un lactante es rarísimo que se caiga, ¿no? Porque si es lactante, pero bueno, algunas veces se cae junto con la madre o se le cae un hermanito. Y ahí también, bueno, lo que pasa es que uno tendría que estar teniendo una clase para cada uno de esos rangos etarios. ¿Mm? ¿Está bueno, contestada la pregunta? sí, gracias. Bueno, vale. Vamos a tratar de seguir entonces un poquitito. Entonces, si hacemos la tomografía, bueno, esperen que... Bien, entonces, esperen que pasemos a la anterior. Ahí sí, medio bolilla. Bien, entonces acá tienen, ¿no? Si ustedes tienen un Glasgow de 9 a 13, ¿sí? Lo que nosotros llamamos trauma de cráneo moderado, lo que vamos a hacer es la tomografía. Acá está C color, no sé qué pasó. ¿Eh? Pero bueno, este, si hacemos la tomografía, ¿eh? Entonces, si era un TEC leve, en todas estas indicaciones que estuvimos viendo, ¿sí? Le agregamos que el paciente que tiene Glasgow menor de 14, obviamente tiene indicación de tomografía, ¿sí? Y aquel que tenga una caída sostenida de 2 o más puntos también debería plantearse el tema de la tomografía. Por lo tanto, es lo mismo que decir TEC moderado va a tomografía. Y en el caso de las anisocorias, que puede ser en un TEC leve, puede ser en un TEC moderado, o obviamente en el TEC grave va a tomografía derecho, ¿no? Por eso dice ahí independientemente del Glasgow, ¿sí? Bien. Entonces, tomografía normal, ¿sí? Y acá les pongo las imagencitas que aparecen en la gran mayoría de los casos cuando hablamos de tomografías normales. A nivel de la fosa posterior, el corte, ¿sí? Nosotros buscamos el cuarto ventrículo, está bien. A nivel de la base del cerebro, buscamos las cisternas, ¿sí? A nivel de los ventrículos, evaluamos principalmente la línea media, el tabique, el tercer ventrículo, la región pineal. Son parámetros que nosotros tomamos para evaluar si la línea media está en su lugar, ¿sí? Y a nivel más arriba uno puede ver bien los surcos, puede determinar si esto es el lóbulo frontal, si esto es el lóbulo parietal, digamos. Pero eh, como estamos hablando de trauma, cuando uno termina de evaluar todos los cortes, por acá les pongo 4, pero hay 10 cortes de este tipo, habrá 6, 7 cortes acá, habrá unos 6, 7 cortes acá y unos
7, 8 cortes también de este nivel, ¿no? Una vez que uno termina, uno lo que hace es evaluar también toda la periferia para mirar que no haya ningún tipo de lesión ¿eh? este, de sanguínea, una imagen blanca. ¿Está bien? ¿Sí? Uno lo que mira todo alrededor, ¿sí? En la fosa posterior, mira todo alrededor, acá. Una cosa que les aviso, es muy común ver esto, ¿sí? Como blanco, ¿sí? Acá, el seno. Uno lo deja pasar porque uno está acostumbrado a verlo, pero muchas veces estos senos son bastante marcados y dan la sensación de algún tipo de colección. Lo que uno tiene que mirar es el efecto de masa que puede haber alrededor de ello. También lo vamos a ver un poquito en algunas otras diapositivas cuando hablemos más adelante. ¿Sí? Pero uno dice, esto es una tomografía normal, entonces uno se va a plantear, ¿sí? Si no tiene ningún otro tipo de lesión, ¿eh? Lo mismo que hicimos en el TEC-leve. El paciente con TEC moderado debería mejorar, y como ya les vuelvo a repetir, no es lo mismo que sea un 9, 10, 11 que un 12, 13, ¿sí? Y el paciente que mejore, uno se va a plantear si lo sigue observando o si ya lo manda de alta, ¿sí? Y una vez que uno lo manda de alta, siempre con pautas de alarma. ¿Está bien? Bien. Sigamos entonces. En general, cuando en el hospital acá de La Barría tienen neurocirugía, entonces es bastante sencillo muchas veces hacer una consulta y mandar, si uno pide una tomografía, te mandan la tomografía a ver si vos opinás o no que tenga algo. Eh, pero bueno, no estaría justificada la interconsulta neurocirugía en aquellos lugares donde no la tenés. Si vos llamas a un servicio de neurocirugía por teléfono de un centro de referencia, porque tenés un trauma normal, con tomografía normal, te van a decir, ¿para qué nos llamó? Así que de la misma manera el recurso debe ser respetado. Por eso les planteaba acá, esto no es de mi especialidad. Bien, en el caso de la tomografía sea normal, entonces, ¿cuáles son esos posibles hallazgos en la tomografía? Las hemorragias, y siempre hablamos de, digamos, cuáles son los compartimentos, ¿sí? Desde la periferia hacia eh, lo más interno, digamos, y entonces vamos a encontrar algunas lesiones extradurales, ¿sí? Lesiones subdurales, la hemorragia subaracnoidea traumática, las lesiones del parénquima, ¿sí? Que es una mancha blanca dentro del cerebro, a eso se llaman contusiones, ¿sí? Algunas hemorragias intraventriculares, que generalmente se las interpreta de la misma manera que la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Bien, el efecto de masa. Cuando hablamos de efecto de masa lo miramos, ¿sí? En la obliteración que puedan tener las cisternas, ¿sí? La desviación de línea media, que es lo que estábamos charlando hace un ratito. La pérdida de la interfaz gris-blanca, digamos que, como la tomografía que veíamos hace un ratito, si en todo el cerebro uno nota que tiene los surcos bien en todos lados, que uno puede reconocer la sustancia gris, la sustancia blanca, y hay una zona donde se pierde, bueno, esa zona posiblemente tenga lo que se llama swelling o hinchazón, que generalmente es una zona que tiene un mayor contenido de sangre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de PIC? ¿Sí? Bien, podemos encontrar aire. Ya acá dejamos de hablar de trauma de cráneo cerrado para hablar de trauma de cráneo abierto. Y la gran mayoría de las veces el manejo es muy similar uno de otro. Eh, la controversia acá es el uso o no de antibióticos. En general van a escuchar que nosotros no usamos antibiótico profilaxis cuando encontramos un neumoencéfalo. Pero también, cada tanto hay discusiones o
digamos, revisiones sobre el tema, ¿sí? Encontrar una hidrocefalia es tremendamente raro, y la fractura, obviamente que la evaluamos en las ventanas óseas y hay algunas que específicamente tienen indicaciones quirúrgicas, independientemente del Glasgow que tengan. Bien, entonces, una vez que hicimos una tomografía, ¿sí? Ustedes fíjense que tenemos una clasificación de, digamos, de lesiones y que va a usar estos parámetros, ¿sí? El de las cisternas basales, el de la lesión de línea media y la presencia o no de una lesión densa. De esa manera, nosotros vamos a poder decir que hay 4 tipos de lesiones, ¿sí? Difusas. ¿eh? Cuando hablamos de lesiones focales, o sea, alguna lesión densa mayor de 25 centímetros cúbicos, eso es una lesión focal, ¿sí? Entonces hay otros 3 lesiones que estén en el tronco, lesiones focales evacuadas o lesiones focales no evacuadas. Ustedes fíjense que acá hay un rango de mortalidad que está descrito, asociado a este tipo de clasificación. Y fíjense que cuando no hay patología visible en la tomografía, tienen un 9% de mortalidad. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de trauma de cráneo moderado o trauma de cráneo grave. Esto no es el trauma de cráneo leve, que le hago una tomografía y si no veo ninguna lesión digo Marshall 1. No, el Marshall es una clasificación tomográfica para traumas de cráneos graves. ¿Está bien? Y dentro de los traumas de cráneos moderados, como yo les decía, el 9, 10, 11, 12, también los podemos incluir. ¿Está bien? Pero trauma de cráneo leve acá no tiene nada que ver. ¿Sí? O sea, la pregunta que ustedes se deben estar haciendo, ¿puede haber un paciente con un trauma de cráneo grave con un Glasgow de 6 y una tomografía normal? Lo más probable es que esa tomografía normal es que no tiene patología visible. Yo dudo que sea absolutamente normal, pero a veces uno encuentra, los parámetros dan para normalidad y sin embargo el paciente tiene un trauma de cráneo grave. ¿Mm? Bien, sigamos entonces. ¿Sí? Lo que me voy a plantear lo siguiente, si esas lesiones o esa tomografía normal necesita o no necesita una neurocirugía. Obviamente que ahí sí, el neurocirujano es el que toma las decisiones. ¿Está bien? Cuando no es necesaria una neurocirugía, me voy a plantear si ese paciente va mejorando o no. Y en el caso de la no mejora, uno se va a plantear en cuándo tengo que hacer una nueva tomografía. Y acá otra vez empiezan las controversias de los timing, tiempos en qué momento voy a hacer una tomografía. En general van a leer mucho de las 6 horas. Este, es un buen parámetro, digamos. Uno se toma un buen tiempo, como para que haya algún tipo de acumulación de sangre o cambios significativos. El tema es, en 2 horas, si el paciente deterioró, ¿hay que hacerla? Y sí, hay que hacer una tomografía nueva. Como yo les decía, y siempre digamos, en forma graciosa, ¿sí? Uno habla de que hay pacientes que caen dentro del tomógrafo. Digamos, el ABCD pasó muy rápido, y el paciente se golpeó a las 5:30 y el paciente tiene una tomografía que uno lo mira en el relojito del tomógrafo, en la imagen aparece la hora y dice 17:35. Pasan 5 minutos y ya tiene una tomografía. Esa tomografía no es lo mismo que tenga 1 hora y pico, 2 horas, o para uno descartar que tenga lesiones. Entonces, si el paciente se me empieza a deteriorar, voy a tener que repetirla. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos de eso. Cuando veamos los casos, los charlamos un poquito más si quieren. Bien, entonces, indicaciones de retomografiar.
Lo que quiero que se lleven por lo menos de esta charla es que el proceso, ¿sí?, es totalmente dinámico y va a ir cambiando continuamente. Los pacientes pueden entrar con un trauma de cráneo moderado y terminar siendo un trauma de cráneo leve. En general, cuando uno los cataloga o después les termina dando el diagnóstico, uno, si empezó con un trauma de cráneo moderado, se va a ir con el diagnóstico de que tuvo un trauma de cráneo moderado. ¿Está bien? Lo mismo que cuando ustedes hablen de trauma de cráneo grave, ¿sí?, en cualquier momento que el paciente haya tenido un Glasgow menor de 8, ya es un trauma de cráneo grave. ¿Está? Eso es para las codificaciones diagnósticas y, digamos, para cuando se vaya el paciente. Bien. Entonces, fíjense que hay indicaciones para retomografiar en pacientes que tengan traumas leves, traumas moderados, ¿eh? No que vienen acá, traumas leves, traumas moderados y traumas graves, ¿eh? En el caso de que hagamos una retomografía, obviamente vamos a evaluar lo mismo que estuvimos evaluando hasta hace un poquito. Si tiene hemorragia, si tiene desviación de línea media, si tiene efecto de masa. Y nos vamos a plantear si esa tomografía es relativamente normal, si necesita o no cirugía, ¿eh? En el caso de no serlo, vamos a esperar una cierta mejoría y en el caso de que no mejore, nos vamos a plantear cuándo vamos a hacer una nueva tomografía. Dentro de esos círculos que pueden ser relativamente repetitivos, también nos vamos a plantear el tema de la presión intracraneana, la medición o no de la presión intracraneana. Yo no le mediría la presión a un paciente que tiene un Glasgow 13, ¿sí? Tiene hojas abiertas en el Glasgow 13. A un paciente que tiene un Glasgow 12, pero de Glasgow 10, uno cuando toma conductas de ese tipo es porque uno ha visto pacientes que se deterioran, y pacientes que se verían beneficiados con, digamos, algunos procedimientos que son invasivos. ¿Está bien? Entonces, en general uno cuando habla de PIC está hablando de traumas graves, ¿eh? Y los traumas graves van a ver que muchas veces los dividen en dos tipos, encitiana o no anisocoria. En el caso de que tenga una anisocoria, uno se debe plantear si uno tiene que esperar a hacer una tomografía. En general hoy en día está avalado que hay que hacer la tomografía. Pero imagínense que están este, a 80 kilómetros de un centro donde tiene tomografía y casualmente en ese lugar, porque se le rompió el tomógrafo, tienen un neurocirujano. Y si está anisocórico y el paciente está con un TEC grave, es muy probablemente le tengan que hacer lo que se llama una cirugía exploradora, trabeotomía exploradora. Y está arreglada. Ahora, yo hace 30 años hago neurocirugía y nunca hice una, ¿sí?, en trauma. Lo he hecho en algunas otras oportunidades y en la residencia. Pero es una de las cosas que para tomar en cuenta. En algunas normas aparece lo que se llama craneotomía exploradora, ¿sí? También hay mucho énfasis en algunos lugares en el uso de la hiperventilación o del manitol con el paciente anisocórico. Eso también van a leer que se basaban en algunos estudios que después demostraron que no tenían el aval necesario. Por lo tanto, uno lo que se plantea es, ante un paciente que tiene una anisocoria, hacer la tomografía, demostrar que tiene una lesión, si es quirúrgico, operarla, y también tengan en cuenta que hay algunos otros casos de anisocoria, como lesiones previas, como lesión directa del ojo, y no necesita una neurocirugía. Pero bueno, si necesito cirugía, ¿sí?, la gran mayoría de las veces ese paciente va a salir con una PIC. ¿Está bien? Un monitoreo de presión intracraneana. Entonces, cuando hablamos de un monitoreo de la presión intracraneana, acá ustedes pueden ver un paciente, ¿sí?, donde se puede ver el catéter, ¿sí?, una llavecita de 3 vías,
Y esa llave de 3 vías está a la altura, ¿sí?, de lo que sería el agujerito de Monroe. ¿Sí? Es un parámetro que uno puede estimar desde afuera del cráneo, digamos, y uno a ese lugar le pone el 0. Acá ustedes tienen una escala en la regla, ¿sí?, donde está con milímetros de mercurio y con centímetros de agua, y básicamente 15 milímetros de mercurio y 20 centímetros de agua son más o menos lo mismo, y entonces este catéter va a ir a este reservorio, ¿sí?, y en un lugar les dice cuál es el nivel de apertura. Quiere decir que ese paciente, cuando exceda los 15 milímetros de mercurio, si está abierto, va a gotear líquido cefalorraquídeo. Como ustedes pueden ver, en el caso el líquido cefalorraquídeo es hemorrágico, por eso lo vemos claramente. Pero el caso precisamente de este paciente no es un trauma. Pero bueno, el sistema es absolutamente el mismo, ¿sí? Y bueno, y dentro de esos dispositivos tenemos dispositivos extradurales, subdurales, intraparenquimatosos o intraventriculares. Estos dos son los que más se usan, ¿sí? Y ustedes fíjense que a medida que vamos invadiendo al paciente, el peligro de infección es mayor, ¿sí? Y a medida que lo vamos invadiendo, también la efectividad es mayor. Entonces, no tiene el objetivo esta clase de dirimir si le vamos a poner un catéter intraparenquimatoso ventricular, sino que esto es, digamos, para explicarles la existencia de los diferentes sistemas, además. Entonces, ¿cuál es el más fidedigno, el más efectivo? Es el que tiene la columna de líquido. Y cuando hablamos de infección, chicos, ¿sí?, el intraventricular, sepan que la gran mayoría de las veces, en los primeros 5 días del paciente con trauma, no suele infectarse, ¿sí? Pero a partir del 6.º día, las posibilidades de infección van aumentando y a medida que nos acercamos hacia el día 10, empieza una tasa de infección exponencial, ¿sí? En general se habla de tratar de no tenerlos más de 7 días, para tener cierta seguridad. Bueno, y esto es un pantallazo de qué es lo que uno hace con la PIC, ¿sí? En general tratamos de mantener al paciente con una presión por debajo de los 15 mililitros de mercurio, y cuando esto es así, ¿sí?, lo que se conoce como terapéutica conservadora es tener una cabecera de 30 grados, ¿sí?, es tener, digamos, una presión de dióxido de carbono de 32 milímetros de mercurio, o sea, todo normal, digamos, temperatura normal, presión normal, tratar de mantenerlo en esos rangos. Van a leer lo que es la PPC, y esto significa tensión arterial medio menos la presión de la PIC. ¿Está bien? Y el parámetro que tratamos de mantener son 70 milímetros de mercurio, que es digamos, el escaso riesgo de que ese paciente entre en falta de sangre, lo que sería una isquemia. ¿Está bien? Vamos a hacer control con Glasgow, la alimentación precoz y la protección gástrica. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tratar de ese paciente no sedarlo. ¿Está bien? En el caso de que tengamos una presión mayor de 15 milímetros de mercurio, no es lo mismo que esté entre 15 y 20 o que esté en mayor de 20. Es decir, ustedes miran acá, tienen el 1, el 2, el 3, el 4, digamos que son básicamente los parámetros que uno va a ir, o las posibles alternativas terapéuticas que uno va a ir tomando. Si la presión aumenta luego de las 24 horas de estar en la terapia intensiva, cuando venía todo bien, ¿sí?, uno tiene que descartar necesariamente una lesión focal nueva. ¿Está bien? Uno tendrá que mirar si había algo en la tomografía y si eso pudo haber aumentado.
Descartado eso, ¿sí? Uno tiene la posibilidad de hacer los relajantes musculares. Muchas veces la adaptación del paciente al respirador es uno de los problemas, digamos, que aumenta la presión intracraneana, ¿sí? Si uno tiene un drenaje ventricular externo, ¿sí? El drenaje líquido cefalorraquídeo es la primera medida para disminuir la PIC, ¿sí? Y esto está muy controvertido, la hiperventilación prácticamente nadie la usa, ¿eh? Y hay todo un capítulo de cuándo usarla, así que tampoco me voy a meter en esto porque esto es de neurointensivismo y no tiene el objetivo de esta clase, ¿eh? Sepan después que están los que se llaman diuréticos osmóticos, tipo el mannitol, ¿sí? O el cloruro hipertónico, y que se puede usar en bolo o se puede usar después, digamos, programado, digamos, y uno le va dando al paciente cada 4 o 6 horas. Y cuando persiste de 25, y en algunos casos hablan de 23, más de 30 minutos, o varios picos que hacen el paciente, digamos, dentro de unas 6 horas, uno tiene que empezar a pensar que el paciente tal vez ya no acepta, digamos, un mayor crecimiento de su edema o de sus problemas, y uno puede empezar a pensar en que esta terapéutica conservadora está fracasando, y entonces aparecen las alternativas del tiopental, como coma barbitúrico, lo van a ver, o de la craniotomía descompresiva, y hay algunos centros que también hacen, al paciente lo ponen en frío. Bien, esto es como para que tengan un pantallazo, no es que lo tengan que saber de memoria, y nadie les va a preguntar ni la dosis del mannitol, ni si hay que hacerlo en bolo o hay que hacerlo ¿cómo es? Digamos, en dosis repartidas, ¿sí? Bien, en las complicaciones de estos pacientes, ¿sí? Vamos a dividirlas en neurológicas, ¿sí? O extraneurológicas. Y los pacientes con trauma grave, ¿sí? La gran mayoría pasan por neumopatías. También tenemos que tener en cuenta el tromboembolismo, la posibilidad de escaras, la posibilidad de otras infecciones, ¿sí? Y en el caso de aquellos pacientes que salgan adelante, ¿sí? Las posibilidades de las secuelas deficitarias, ¿sí? La necesidad de rehabilitación y a veces el tema de la epilepsia. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo seguimos acá? Vamos a charlar ahora de los casos. Nos tomamos 5 minutos, ¿sí? Dejamos la grabación y vayan viendo